Y en la parte de hasta abajo podemos ver cómo el claro se abre. Pegado al muro tenemos prácticamente 1 centímetro más a 18.6. Van a ser anchos diferentes para nuestro marco. Pues bien amigos, ya estamos en el espacio, vamos a empezar a trabajar con nuestras puertas. Tenemos los claros donde vamos a instalar puertas, que es este que tenemos aquí. Bien, si tomamos en cuenta la primera medida en la parte de arriba, que vean, es casi de 1 metro, nos falta escasas 2 líneas para llegar al metro, es decir, 99.8. Esta medida tomada al centro del claro, podemos ver que es casi la misma. Y en la parte de hasta abajo podemos ver cómo el claro se abre más o menos 2 o 3 líneas más. Ok, podríamos decir que está más o menos parejo, pero vamos a checar esta misma medida por la parte de adentro. Bien, he puesto el metro ahora por la parte de adentro de nuestro claro y vean cómo aquí mide 99.3. Al centro tenemos más o menos 99.7. En la parte de hasta abajo tenemos 1 metro. Ok. Bien, a continuación vamos a tomar la altura de nuestro claro. Vamos a tomarla primero de nuestro lado izquierdo, viéndolo por la parte de afuera. Y tenemos 2,9, como pueden ustedes ver ahí. Ahí pueden ver que está medio centímetro más abajo. Aquí tenemos 2,8 y medio. Tomar las medidas también muy importantes, que es el grueso de nuestro muro. Aquí podemos ver 17.3, al centro más o menos tenemos 16.8 y hasta la parte de abajo tenemos 17. Ahora bien, la parte de arriba también es muy importante tomarlas. Tenemos 17.3. Como pueden ver, aquí se va abriendo, aquí ya tenemos 17.8 y pegado al muro tenemos prácticamente 1 centímetro más, tenemos 18.6. Es importante tener estas medidas para que podamos hacer el marco de acuerdo a este claro y nos quede un trabajo muy bien realizado. Pues bien, ya tomamos las medidas, pero las tenemos que plasmar para poder ir tomando decisiones. Vamos a dibujar. Bien, pues vamos a ir plasmando todas las medidas que ustedes ya vieron que tomamos. Empezamos por la parte de arriba, ustedes vieron que medimos 99.3, aquí lo voy a poner. Y en la parte de abajo medimos 1 metro. Ok, 100 centímetros. La altura que tomamos de este lado fue de 2,9. Del otro lado tenemos una altura de 2,8.5. El ancho de nuestro muro vimos que es de 17.3 en la parte de arriba y 17 en la parte de abajo. Aquí es donde tenemos un poquito más de problema porque tenemos 17.3, pero de este lado tenemos 18.6. Esta pieza del marco en especial la vamos a tener que hacer a esta medida, 17.3, e irnos hasta los 18.6. ¿Ok? Las piezas para nuestro marco, una la vamos a hacer de 17.3, vamos a tomar esta medida como referencia, pero esta de aquí la vamos a hacer a 18.6. Van a ser anchos diferentes para nuestro marco. Ya vamos a ver cuando empezamos a hacer nuestro marco cómo es que lo vamos a hacer, pero esta pieza en especial lo vamos a tener que hacer de 17.3, pero del otro lado de 18.6. Bien, ahora vamos a ver a qué medida tendríamos que hacer nuestro marco. Para poder hacer el marco vamos a tomar la medida más chica del claro. En este caso la medida más chica es 99.3. Vamos a dejar este marco a 99 centímetros. Vamos a dejar esos 3 milímetros de tolerancia para poder meter nuestro marco, porque si lo hacemos justo a la medida vamos a batallar mucho para meterlo. En cuanto a la altura, vamos a guiarnos por la altura más baja o la más corta. En este caso vamos a hacer
un marco, vamos a restar el medio centímetro y vamos a hacer el marco a 2,8. El marco va a medir 2,8 de alto por 99 de ancho, ¿ok? Bien, pues vamos a sacar las medidas para el bastidor de nuestra puerta, que va a ser una puerta de tambor, pero nos vamos a guiar ahora con las medidas a las que va a quedar nuestro marco. Si nuestro marco va a quedar de 99, voy a restar 5 centímetros de ancho, porque esto va a medir 2 centímetros y 2 centímetros los largueros de este marco, ¿ok? Vamos a dar 1 centímetro más para poder dejar un medio centímetro de holgura. Por eso es que vamos a restar 5 y vamos a hacer este bastidor a 94 centímetros. La altura ya dijimos que va a ser 2,8, vamos a restar solamente 3 centímetros, 2 centímetros del grueso de nuestro marco en la parte de arriba y 1 centímetro para poder dejar la holgura hacia el piso y la holgura de arriba. Vamos a hacer este bastidor a 2,5 metros. Pues listo amigos, ya tenemos claras las medidas para nuestra puerta. Vámonos al taller porque vamos a empezar a hacer nuestro marco. Recuerda que puedes ver los demás videos en el enlace que está apareciendo por aquí. Y por aquí te voy a dejar el siguiente video de esta serie.